Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos adentramos en un territorio un poco pantanoso, por así decirlo. Vamos a hablar de esas preguntas incómodas, esas que te hacen sudar frío, esas que te hacen querer esconderte debajo de la mesa. Sí, estoy hablando de las entrevistas de trabajo, pero no de las típicas, sino de esas que te ponen a prueba de verdad. Esas preguntas diseñadas para ver cómo piensas, cómo reaccionas bajo presión y si realmente vales la pena para el puesto. Prepárense porque hoy vamos a desarmar algunas de las preguntas más difíciles de las entrevistas, esas que te harán sudar y, espero, salir victorioso. Y antes de que nos lancemos a este emocionante desafío, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribirse y actives la campanita para no perderte nada. Imaginen esto, están sentados frente a un entrevistador que, con una sonrisa enigmática, les lanza una pregunta que los deja sin aliento. No es sobre sus habilidades técnicas, no es sobre su experiencia previa, es algo más. Es sobre ustedes, sobre su personalidad, sobre cómo manejan lo inesperado. Y ahí es donde reside la magia, y a veces el terror. Estas preguntas no buscan una respuesta correcta o incorrecta, buscan entender su proceso de pensamiento, su capacidad de adaptación, su resiliencia y, en última instancia, si encajarán en la cultura de la empresa. Son las preguntas que rompen el hielo superficial y buscan llegar al núcleo de quiénes son ustedes como profesionales y como personas. Son la forma en que las empresas intentan predecir su comportamiento futuro en escenarios no siempre predecibles, y cómo se integrarán en el tejido social y profesional de la organización. En el vertiginoso mundo actual, donde las habilidades técnicas pueden volverse obsoletas rápidamente y la experiencia puede ser aprendida, las empresas buscan cada vez más un conjunto de habilidades blandas, o soft skills, que les permitan navegar la complejidad, colaborar eficazmente y liderar con empatía. Las preguntas difíciles en las entrevistas son el vehículo perfecto para explorar estas cualidades. Nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a pensar de manera crítica y a articular nuestros pensamientos de forma coherente, incluso cuando nos sentimos expuestos. Son un examen de nuestras propias capacidades de autoconciencia, comunicación, resolución de problemas y adaptabilidad. Asterisco la trampa clásica, ¿cuál es tu mayor debilidad? Una de las clásicas y que definitivamente te hará sudar, es ¿cuál es tu mayor debilidad? Esta es una trampa bien elaborada. La mayoría se lanza a decir algo genérico como soy muy perfeccionista, o trabajo demasiado. Y sí, son válidas, pero el entrevistador ya ha oído eso 1000 veces. Estas respuestas, aunque inocentes en su intención, a menudo se perciben como respuestas evasivas o como intentos de disfrazar una fortaleza como una debilidad. El entrevistador está buscando algo más profundo, algo que revele autoconciencia y madurez profesional. La clave aquí es ser honesto pero estratégico. Elijan una debilidad real, algo que hayan trabajado o estén trabajando activamente para mejorar. No se trata de confesar un defecto insuperable, sino de identificar un área de crecimiento y demostrar que están tomando medidas proactivas para superarla. Piensen en algo que, aunque pueda ser un desafío, no sea un impedimento crítico para el puesto al que aspiran. Por ejemplo, podrían decir, en el pasado, solía tener dificultades para delegar tareas porque sentía que era más rápido hacerlas yo mismo. Sin embargo, me di cuenta de que esto limitaba el desarrollo del equipo y mi propia capacidad de enfocarme en tareas más estratégicas. He estado implementando técnicas de delegación efectiva y seguimiento, como establecer puntos de control claros y ofrecer apoyo sin microgestionar, y he visto una mejora significativa en la eficiencia del equipo y en mi propia productividad. Ahora entiendo que delegar no es solo una forma de distribuir la carga de trabajo, sino una oportunidad para empoderar a otros y liberar mi propio potencial para la planificación a largo plazo. ¿Ven la diferencia? No solo identifican la debilidad, sino que muestran conciencia de sí mismos, reconocen el impacto negativo que podía tener y, lo más importante, demuestran que están tomando medidas concretas para superarla. Es como decir, sí, soy humano y tengo áreas de mejora, pero también soy proactivo en mi crecimiento y estoy comprometido con mi desarrollo profesional. Un buen consejo adicional es elegir una debilidad que no sea fundamental para las responsabilidades principales del puesto. Si el puesto requiere una atención al detalle impecable, evitar decir que a veces se me escapan los pequeños detalles sería prudente. Asterisco vendiendo tu valor, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otra persona? Otra joya de la corona de las preguntas que te hacen sudar es, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otra persona? Aquí no basta con decir, soy el mejor.
Tienen que venderse, pero con hechos y datos. Piensen en sus fortalezas únicas, en sus logros cuantificables y en cómo se alinean con las necesidades específicas del puesto y de la empresa. No se trata de ser arrogante, sino de ser seguro de sí mismo y estar preparado. La preparación es la clave aquí. Investiguen a fondo la empresa, su misión, sus valores, sus desafíos actuales y los objetivos del equipo. Entiendan qué es lo que están buscando en un candidato. Luego conecten esos puntos con sus propias habilidades y experiencias. Piensen en su propuesta de valor única. ¿Qué los diferencia del resto? Podrían decir algo como, basándome en mi investigación, sé que está buscando a alguien que pueda. En mi rol anterior lideré un proyecto que resultó en un aumento del utilizando mis habilidades en. Estoy convencido de que mi enfoque práctico, mi capacidad para y mi probada trayectoria me permitirán contribuir de manera significativa a sus objetivos de. Esto demuestra que no solo entienden lo que la empresa necesita, sino que también tienen un historial probado de éxito en áreas similares. Están vendiendo no solo sus habilidades, sino también su potencial de generar resultados. Es una respuesta que se basa en la evidencia, no en la mera confianza. Recuerden, el objetivo es pintar una imagen clara de cómo ustedes serán la solución a sus problemas o la clave para alcanzar sus metas. Asterisco navegando el terreno minado de los conflictos, cuéntame sobre una vez que no estuviste de acuerdo con tu jefe o un compañero de equipo y cómo lo manejaste. Y luego está la pregunta que pone a prueba su ética y su capacidad de manejar situaciones difíciles, cuéntame sobre una vez que no estuviste de acuerdo con tu jefe o un compañero de equipo y cómo lo manejaste. Este es un campo minado. Nadie quiere escuchar que se quejan de sus antiguos jefes o que son conflictivos. Tampoco quieren ver a alguien que evita el conflicto a toda costa, lo que podría indicar falta de iniciativa o valentía. La clave aquí es enfocarse en la resolución de problemas y la comunicación constructiva. Elijan un ejemplo donde el desacuerdo era sobre una idea, un enfoque o una estrategia, no sobre una personalidad o una falta de ética. Lo ideal es que el desacuerdo haya sido resuelto de manera profesional y que haya llevado a un resultado positivo. Cuenten la historia de manera objetiva, describiendo la situación, su perspectiva, la perspectiva de la otra persona, la conversación que tuvieron y la solución que encontraron. Utilicen el método STAR para estructurar su respuesta. Por ejemplo, en una ocasión, mi jefe y yo teníamos enfoques diferentes sobre la estrategia de marketing para un nuevo producto. Él prefería una campaña más tradicional, basada en publicidad impresa y eventos, mientras que yo creía que un enfoque digital más disruptivo, con un fuerte componente de redes sociales y marketing de contenidos, tendría un mayor alcance y generaría un mejor retorno de la inversión, especialmente considerando nuestro público objetivo. Entendiendo su preocupación por el riesgo percibido de una estrategia puramente digital, propuse un plan híbrido. Sugerí que lanzaríamos una campaña digital piloto en un mercado específico con un presupuesto controlado, y que, basándonos en los datos y los resultados obtenidos, evaluaríamos la posibilidad de expandir esa estrategia a una campaña más amplia. Discutimos los pros y los contras de ambos enfoques, comparamos estudios de casos relevantes, y mi jefe estuvo de acuerdo en probar mi propuesta en un segmento controlado. Al final, la campaña piloto superó las expectativas en términos de engagement y generación de leads, y pudimos implementar un enfoque digital más agresivo en el lanzamiento general, lo que resultó en un éxito significativo para el producto. Aquí demuestran que pueden expresar sus ideas respetuosamente, defender su punto de vista con argumentos sólidos, escuchar a los demás, ser flexibles y colaborativos, y encontrar soluciones que beneficien al proyecto o a la empresa. Es una demostración de madurez profesional y capacidad de pensamiento estratégico. Asterisco mirando hacia el futuro, ¿dónde te ves en 5 años? Y luego está la pregunta que pone a prueba su ambición y su visión a largo plazo, ¿dónde te ves en 5 años? Esta pregunta, aunque parezca sencilla, puede ser traicionera. No quieren escuchar que van a ser el jefe de todos, ni tampoco que no tienen ni idea. El entrevistador busca entender si tienen ambiciones realistas, si sus metas se alinean con el crecimiento dentro de la empresa y si están dispuestos a comprometerse a largo plazo. La idea es mostrar ambición, pero de una manera realista y alineada con el crecimiento dentro de la empresa. Hablen de desarrollo profesional, de adquirir nuevas habilidades, de asumir mayores responsabilidades, y siempre intenten conectarlo con la oportunidad que ofrece el puesto al que están aplicando.
Por ejemplo, en 5 años, me veo habiendo dominado las responsabilidades de este rol y habiendo contribuido significativamente al éxito del equipo D. Me encantaría tener la oportunidad de asumir proyectos más complejos que me permitan aplicar y expandir mis habilidades en. Si surge la posibilidad, también me interesaría la oportunidad de mentorizar a miembros más nuevos del equipo, compartiendo mi experiencia y aprendiendo de ellos. Estoy particularmente interesado en, y espero haber desarrollado una profunda experiencia en esa área, aportando valor a. Esto muestra que tienen una visión a largo plazo, que son ambiciosos de una manera constructiva, que están comprometidos con su desarrollo profesional y que su crecimiento está intrínsecamente ligado al crecimiento de la organización. Eviten respuestas que sugieran que solo están usando este puesto como trampolín para algo completamente diferente. Asterisco la pregunta final que revela mucho. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Y para rematar, esa pregunta que a menudo se lanza al final, casi como un pensamiento tardío, pero que puede ser muy reveladora. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Absolutamente sí. No tener preguntas puede interpretarse como falta de interés, falta de preparación, o incluso como una falta de pensamiento crítico. Tienen que tener preguntas preparadas, y no preguntas cuyas respuestas puedan encontrar fácilmente en el sitio web de la empresa o en la descripción del puesto. Hagan preguntas que demuestren su pensamiento estratégico, su interés genuino en la empresa y el rol, y su deseo de entender mejor el contexto. Pregunten sobre los desafíos actuales del equipo, las oportunidades de crecimiento profesional, la cultura de la empresa, cómo miden el éxito en ese rol, o incluso sobre los próximos grandes proyectos. El tipo de preguntas que hagan revelará mucho sobre su nivel de compromiso y su enfoque. Por ejemplo, podrían contarme más sobre los mayores desafíos que enfrenta actualmente el equipo D y cómo este rol de contribuiría a superar esos desafíos, o qué oportunidades de desarrollo profesional o capacitación suelen ofrecer a los empleados en este nivel y cómo se fomenta ese crecimiento dentro de la empresa. También pueden preguntar sobre la visión a largo plazo de la empresa para este departamento o sobre cómo se fomenta la innovación dentro de la organización. Estas preguntas no solo les dan información valiosa para evaluar si la empresa es un buen fit para ustedes, sino que también les posicionan como candidatos reflexivos, comprometidos y que están pensando seriamente en su futuro dentro de la organización. Asterisco más allá de las preguntas, la mentalidad correcta. Estas preguntas y otras similares están diseñadas para ir más allá de lo superficial. Buscan entender su forma de pensar, su carácter y su potencial. La clave para no sudar en exceso es la preparación. Investiguen la empresa, reflexionen sobre sus propias experiencias y practiquen sus respuestas. La práctica no solo les ayuda a articular sus pensamientos de manera más fluida, sino que también aumenta su confianza. Piensen en estas entrevistas no como un interrogatorio, sino como una conversación bidireccional. Ustedes también están evaluando a la empresa. Están buscando un lugar donde puedan crecer, donde sus habilidades sean valoradas y donde se sientan cómodos y motivados. Si la empresa no les parece adecuada, es mejor saberlo desde el principio. Y recuerden, cada entrevista es una oportunidad de aprendizaje. Incluso si no consiguen el puesto, habrán ganado experiencia valiosa para la próxima vez. Cada entrevista les enseña algo nuevo sobre ustedes mismos y sobre el proceso de contratación. La resiliencia y la capacidad de aprender de cada experiencia son cualidades muy valoradas por los empleadores. Así que ahí lo tienen, un pequeño vistazo a esas preguntas que pueden hacerles temblar las rodillas, pero que con la estrategia adecuada, la preparación diligente y una mentalidad enfocada en el aprendizaje, pueden convertir en sus mayores aliados. El objetivo no es memorizar respuestas, sino comprender los principios detrás de estas preguntas y ser capaz de articular sus propias experiencias y habilidades de manera auténtica y convincente. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál es la pregunta de entrevista más difícil que les han hecho? ¿Y cómo la manejaron? ¿Tienen alguna otra pregunta pantano que les haya puesto en aprietos? Déjenme sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos en los comentarios de abajo, me muero de ganas de leerlas y aprender de ustedes. La comunidad de este canal es una fuente invaluable de conocimiento y apoyo. Y si este vídeo les aportó algo de valor, por favor, regálenme un buen me gusta, compártanlo con sus amigos, colegas o cualquier persona que también pueda estar preparándose para entrevistas desafiantes. La información compartida puede ser un salvavidas. Para muchos,
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras en el mundo profesional y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo.